Atención, expertos hablan de que el plan Fénix no es en realidad un plan Fénix, sino más se encuadra, agárrense de las manos, a un plan Cóndor. A un plan Cóndor. Terrible, lo dice un experto. Escuchen esto, otra vez. Y les decía, mis queridos amigos, que el plan Fénix ya no es el plan Fénix, sino el plan Cóndor. Dice por acá, necesitamos más superchat. Sí, ojalá, para cambiarnos de operadora. No, así pasa. Y se me dañaron las dos señales, pero bueno. A ver, ¿qué dice el experto sobre esto? Atención. El investigador de la Flaxo, Andrés Williams, comentó sobre los planes de combatir la violencia y la inseguridad. Para Andrés Williams hay que aplaudir la decisión de haber sacado a los militares. Pero para hablar de reducción de muertes violentas, aún hay que analizar la reorganización del crimen organizado. Ante la decisión del gobierno de llevarlos a las cárceles, pues migrará al centro de operaciones del crimen organizado desde las cárceles a territorios y fronteras. En una entrevista se le preguntó, ¿qué va a pasar cuando los militares se retiren? Que a propósito ya está ocurriendo. Esto, ya que el estado de excepción no es la regla, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho para tener un plan efectivo de control de fronteras y de puertos, de impedir que los jóvenes sigan reclutándose? Por eso pide analizar lo que ocurre en Ecuador con el crimen organizado desde la geopolítica. ¿Por qué? Porque ya expertos, entendidos, gente que sabe, está sintiendo, amigos, y esto no es una locura, que efectivamente, al no tener ese plan, las cosas pueden salirse de control una vez que el estado de excepción termine. Yo diría que el plan Fénix es una operación, no un plan. Y el Fénix no es un Fénix, sino un cóndor. Uy, comentó Andrés, investigador de la Flaxo. Además, dijo que le preocupa que nuestros jóvenes sean presas del crimen organizado. En Ecuador hay un juvenicidio y con esta lucha contra el terrorismo esto se invisibiliza. Pero niños y jóvenes siguen siendo reclutados y siguen muriendo. Niños y jóvenes siguen siendo apachurrados por dos poderes letales, el poder del narco y el poder del Estado. El Estado que los olvida, ¿no? Justicia y UAFE desmanteladas. Es una de las preocupaciones. Asimismo, Andrés Williams indicó que le llama la atención esa relación directa con el desmantelamiento del sistema de justicia y también de la UAFE. Y podría decir de una gallada al frente del manejo de la justicia y fiscalía. Hay que ver el rastro. Viendo el rastro del paso que dejó la fiscal Salazar por la UAFE, podríamos tener una idea de lo que está pasando. Era ese espacio fundamental. Y bueno, de los pocos que se critica, ¿verdad? Que siempre se mencionó y se dijo sobre el hecho de que no dijo nada, ¿no? Tanto tiempo. Y recién ahora que vino Noboa, resulta que la UAFE está desmantelada. En cuanto a los resultados del plan Fénix del presidente Noboa, Andrés Williams pregunta, ¿dónde están? Una buena pregunta. Porque solamente fue una semana, me van a perdonar. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde están? Por ejemplo, los capos detenidos en ese golpe con la policía de España, ¿dónde están? ¿O fue la cola de una investigación que España viene realizando? ¿En dónde nos hemos subido oportunistamente? A este gobierno, dice el experto, no se le puede olvidar, y a la gente, que Fito y Colompico están fugados. Y este es un tema preocupante, porque no se los encuentra. Asimismo, sobre la eficacia del plan Fénix, Andrés Williams dijo que no habrá desarticulados, descuartizados en las cárceles, pero no se han reducido los delitos en las calles. Porque, ¿por qué no anuncian la tasa de disminución de secuestros o vacunas? Claro, eso no ha pasado, no se disminuye. Vea, la reacción, o sea, el resultado es el resultado de una reacción, perdón, de una acción, ¿ya? Y eso está bien, pero no es lo total. Esto obviamente a mucha gente no le importa, porque a mucha gente le va a decir, ay, no, por favor, a mí no me vengas con cosas, a mí me importa un bledo,
lo que yo quiero es estar tranquilo. Y si ya se bajaron los índices, viva Novoa. Literal es lo que está pasando. Según Williams, se han reducido las muertes violentas porque no hay muertes por encargo, que salían de las cárceles como se manejaban. Además, reitera que frente al caos de Moreno y Lazo, una acción como controlar las cárceles parece una gran acción, pero es superficial. En ese sentido, Andrés Williams apuntó que se debe mirar los ejemplos de México y Colombia. Allá disminuyó el nivel de muertes violentas en el tiempo de emergencia de carteles, pero eso no significó una reducción de la producción de droga, ni tampoco de la violencia por la droga. Colombia sigue siendo el lugar en donde se produce, pero ya no hay muertes en enfrentamientos de carteles. De pronto ahí hicieron las paces, no sé. También Andrés Williams comentó que con Fito, cabecilla de los choneros, fuera de la cárcel, es importante entender que él es la punta del iceberg, pero abajo de esa estructura criminal hay una paralegal y hacia allá deben mostrar los esfuerzos para que esto no sea simplemente una ficción. Bastante interesante. Escuchemos. Hay una política que está ausente y creo que también debe ser el lente sobre el cual nosotros midamos la efectividad del Plan Fénix. Y esa política es justamente el proceso de depuraciones, ¿no? El proceso de depuraciones que no implica simplemente sacar a los militares a las calles y ponerlos en las cárceles. Implica un proceso de depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas, para que con eso podamos ya avanzar a un segundo nivel, el nivel de poder plantear una política alrededor del control de puertos. Algo que no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho porque no existe la comprensión, por un lado. Hay un nivel de improvisación muy grande, pero también porque la aplicación de la política a partir del control de puertos ahora está dada por la geopolítica también. Mire de qué manera Merck se acaba de retirar del puerto de Guayaquil para orientarse al puerto de Pozora. Estamos hablando de las operaciones logísticas más importantes alrededor de los puertos. Es decir, aquí viene un proceso de competición de grandes capitales transnacionales, sobre los cuales también la droga no pasa por hologramas, ¿no? La droga pasa por los puertos, así de sencillo, y la droga mueve mucho dinero. Entonces, alrededor de los intereses que se mueven, también parte un poco de cómo se reconfiguran las fuerzas transnacionales del crimen organizado. Ajá, mis queridos amigos, ahí está. Pero veremos entonces, en todo caso, cómo se va desarrollando esta situación. Ahí está. Yo sé que... Se acabó.